Muy buenas noches para todos y todas. Mi nombre es Luis Fernando Cuevas. En este momento vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy. La semana antepasada pues tuvimos una sesión que fue la primera del componente de matemáticas y pues el día de hoy vamos a continuar con nuestra última sesión en línea para entregar la segunda evidencia que tenemos pendiente. Entonces voy a presentar la pantalla para que por favor me confirmen si se puede ver. Listo, perfecto. Por ahí me pueden ver la pantalla, por favor me confirman. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a iniciar entonces. Bueno, para la agenda del día de hoy tenemos como primer punto la presentación, el segundo contextualización, tercero desarrollo del tema, cuarto desarrollo de la evidencia, quinto dudas e inquietudes y por último tenemos el cierre. Como les decía, mi nombre es Luis Fernando Cuevas Niño, mi correo lcuevasn@cena.edu.co. La sesión en línea el día de hoy se denomina Principios de Muestreo y Estadística y las fichas convocadas para el día de hoy es la 333-6512 y la 333-6513. Hoy 5 de mayo del 2026. Identificación de la actividad. El nombre del proyecto se denomina Desarrollo de experiencias y entornos interactivos para el sector productivo. La competencia es razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales. Identificación de la actividad, los resultados de aprendizaje que hacen parte de este componente son los siguientes. Primero, identificar modelos matemáticos de acuerdo con los requerimientos del problema planteado en contextos sociales y productivos. El segundo, plantear problemas matemáticos a partir de situaciones generadas en el contexto social y productivo. Tercero, resolver problemas matemáticos a partir de situaciones generadas en el contexto social y productivo. Y por último, proponer acciones de mejora frente a los resultados de los procedimientos matemáticos de acuerdo con el problema planteado. Entonces vamos a iniciar. Como les decía, el tema de hoy es estadística. Vamos a hacer como un recuento de esos conceptos. Durante la sesión, ya saben, me pueden intervenir, pueden accionar su micrófono para hacer preguntas, dudas o inquietudes que surjan durante la presentación. Y al final vamos a tener una actividad, entonces para que por favor estén muy atentos y atentas para que puedan responder todas las preguntas que tenemos en nuestra actividad final. También vamos a presentar la guía, se va a explicar cuál es el trabajo que se va a desarrollar, cuál es esa evidencia que se debe presentar, que tenemos pendiente, y pues abrimos un espacio al final para dudas e inquietudes, si todavía las hay sobre la guía o sobre la sesión como tal. No siendo más, entonces continuamos. Decimos que la estadística es una disciplina científica que se ocupa de la obtención, orden y análisis de un conjunto de datos con el fin de obtener explicaciones y predicciones sobre fenómenos observados. Algunos conceptos como población. La población en estadística
es el total de individuos o conjuntos o conjunto de ellos que que presentan o podrían presentar el rasgo característico que se desea estudiar. Entonces acá tenemos una imagen con una población, que en este caso pues son personas, pero recordemos que no siempre pues una población en estadística son personas, sino que es un conjunto de datos que pueden ser, por ejemplo, las edades de un grupo de personas, em, o alguna característica especial de algún grupo específico. Vamos a revisar por acá. Alguien está intentando ingresar. Listo. Y la muestra, pues es un subconjunto de datos pertenecientes a una población de datos. Entonces, como acá tenemos nuestra población, que es el total de las personas que vemos acá en la imagen, pues una muestra es una porción pequeña de ese grupo. Esa sería la muestra. El dato. ¿Qué es un dato en estadística? Pues en estadística un dato es un valor individual recogido en un estudio, ejemplo, la estatura de una persona. Un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Se le llama algoritmo a una secuencia de instrucciones u operaciones específicas que permiten controlar determinados procesos. Se trata de conjuntos finitos y ordenados de pasos que nos conducen a resolver un problema o tomar una decisión. También un algoritmo, digamos que para colocar un ejemplo sencillo, lo podemos tomar como la fórmula que se aplica, por ejemplo, para hallar el área de una figura geométrica. Entonces, por ejemplo, el rectángulo, que es base por altura, ese sería un algoritmo con el que se puede hallar el área de estas figuras. Y lo podemos ver, por ejemplo, acá había preparado esta tablita para explicarlo mejor. Acá tenemos en esta columna la base, la altura y acá el área. Entonces, supongamos que acá vamos a colocar unos números que van a corresponder a la base de alguna figura. Vamos a colocar números ahí aleatoriamente. Estos serían la base de esas figuras. Y la altura, igualmente, vamos a colocar otros números de manera aleatoria para decir que son la base y la altura de un rectángulo, por ejemplo. Y entonces nosotros, para crear nuestro algoritmo, simplemente lo hacemos con una fórmula en esta tabla de Excel. Entonces colocamos el igual y pues sabemos que el área se halla multiplicando la base por la altura. Entonces lo que hacemos es multiplicar esta columna por el 4, ¿cierto? Y así obtenemos nuestro algoritmo, ¿cierto? Entonces en este caso, para para la primera fila, el área es igual a 20. Y ya ese mismo algoritmo pues lo podemos arrastrar para calcular todas estas áreas. Eso básicamente, así es que funciona un algoritmo. Y lo podemos usar pues con otras figuras, ¿no? Como los triángulos y demás. Continuamos por acá con nuestra presentación y decimos que la estadística se clasifica en dos grandes campos, la descriptiva y la inferencial. Entonces, por favor, para que tomemos nota, para que al final podamos responder ese cuestionario que tenemos. La descriptiva se encarga de recolectar información y la presenta en forma de gráficos o tablas. Y la inferencial se encarga de hacer inferencias a partir de los datos tomados en una muestra. Entonces ya más adelante vamos a ver
cada una de estas. Y acá vamos a empezar haciendo o vamos a ver cómo se hace o se construye una tabla de frecuencias, muy importante en estadística. Entonces acá tenemos nuestro primer paso para crear esa tabla de frecuencias y después reunir nuestros datos. Entonces en este caso tenemos el grupo de datos que es el número de estudiantes, 20 estudiantes con sus notas. Acá podemos observar que el número máximo para la nota es el 10, ¿cierto? Eso sería el máximo de puntos que lograría un estudiante, 10 puntos en esta nota. Y el mínimo acá tenemos 2. Entonces acá tenemos nuestros datos y vamos al segundo paso. El segundo paso es crear una nueva tabla con la frecuencia absoluta. En la primera columna se ubican las notas del 1 al 10 de menor a mayor. En la segunda columna se escribe la cantidad de veces que se repite cada nota, frecuencia absoluta. Entonces acá escribimos el número de las notas. Decíamos, según la información que nos dieron anteriormente, que las notas van del 1 al 10, ¿cierto? La máxima nota es 10, desde el 1 hasta el 10. Y acá en la otra tabla vamos a colocar el número de veces que se repite esa nota. Vemos que acá ningún estudiante sacó 1, por ejemplo. Y eso lo podemos verificar acá. Si revisamos el listado, efectivamente ningún estudiante sacó 1. Pero 2 estudiantes sacaron 2. Y si vemos, por ejemplo, el caso de 7, ¿cierto? 3 estudiantes sacaron como nota 7. Y eso lo podemos verificar acá. Acá contamos 1, 2 y 3. 3 estudiantes sacaron la nota 7. Listo, ese es nuestro segundo paso, es eh, organizar nuestros datos y pasamos a nuestro tercer paso, calcular la frecuencia absoluta acumulada. Entonces los valores se obtienen sumando los datos en diagonal. Al final la sumatoria debe ser igual al número de datos. Entonces, lo que hacemos es sumar en diagonal. 0 más 2 nos da 2. Entonces, ¿cuál sería el número que sigue acá? ¿Alguien que me pueda decir o escribir? ¿Qué número colocaríamos acá en esta siguiente casilla? Revisamos si alguien por acá escribió. Nadie ha escrito. A ver, ¿qué número debería ir ahí? Si hay dudas, preguntas, inquietudes, me lo pueden hacer. Al número 3, muy bien. Perfecto. Listo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, sumamos 2 más 1 nos da 3, el 3 más 2 nos da 5, 5 más 2 7 y así sucesivamente hasta completar nuestra tabla siempre sumando en diagonal, en diagonal. Y así hemos completado nuestra fila de frecuencia absoluta acumulada. Y nos dice que al final la suma de este número más este número nos debe dar 20, que es el número de datos que tenemos, ¿cierto? 20 fueron los datos que nos dieron al inicio. 20 datos. Perfecto. Continuamos con el paso 4 y nos dice que calcular la frecuencia relativa.
Para calcular la frecuencia relativa hay que dividir cada dato de la frecuencia absoluta entre la cantidad de datos totales. Como tenemos 20 datos, ¿cierto? 20 datos. Entonces lo dividimos en 20. El cero lo dividimos en 20. 2 lo dividimos en 20. El uno lo dividimos en 20 y aquí vamos anotando cada resultado al frente. Al final, esta sumatoria, ¿cierto? Al sumar toda esta columna, nos tiene que dar como resultado 1. Digamos que de esta manera se comprueba que todo nos quedó muy bien. Hasta el momento, ¿hay alguna duda, pregunta, inquietud? Dudas, preguntas, inquietudes. Listo. Entonces continuamos con el paso 5 que nos dice calcular la frecuencia relativa acumulada. Entonces para calcular esa frecuencia lo que hacemos es sumar nuevamente en diagonal, ¿cierto? La frecuencia relativa acumulada con la frecuencia relativa. 0 más 0,1 y 0,1 más 0,05 y así sucesivamente hasta completar nuestra tabla, nuestra columna de frecuencia relativa acumulada. Y también, pues, al final nos tiene que dar 1. El paso 6. ¿Cuál es el siguiente paso? Calcular la frecuencia relativa en porcentaje. Entonces se debe tomar cada valor de la columna de frecuencia relativa y multiplicarlo por 100. Entonces, cada valor de esta columna lo multiplicamos por 100. Lo multiplicamos por 100. Y al final esta sumatoria me debe dar 100%. Por acá creo que alguien estaba ingresando. No. Y listo, ya hemos completado nuestra siguiente columna de la frecuencia relativa en porcentaje. El paso 7. El paso 7 es calcular la frecuencia relativa en porcentaje. Entonces, esta frecuencia relativa ya es acumulada. Como es una frecuencia relativa acumulada, vamos a sumar nuevamente en diagonal. Vamos a sumar en diagonal. 0 más 10% más 5%, 15% y así sucesivamente. Y al final, pues la suma nos debe dar 100. Perfecto. ¿Hasta acá hubo alguna pregunta, duda, inquietud? Voy a revisar a ver si por acá hay preguntas en el chat. No hay preguntas. Entonces vamos a continuar. Perfecto. Entonces, ahora que sabemos cómo organizar los datos en una tabla de frecuencias, aprendamos a presentarlos en diferentes gráficos. Entonces, esa información, pues también se puede graficar, se puede presentar en gráficos. Y acá tenemos nuestro primer gráfico, que es un gráfico de barras. Nos dice que un diagrama de barras o gráfico de barras es un gráfico usado para mostrar de forma resumida un grupo de datos que puede incluir variables cualitativas y cuantitativas. Entonces acá como podemos ver tenemos variables cuantitativas y acá tenemos unas cualitativas, ¿cierto?
que en este caso, por ejemplo, para esta imagen que vemos, para este gráfico, si dijéramos que está representando los hombres y mujeres que juegan fútbol y que juegan básquetbol, voleibol y tenis, podríamos decir que, por ejemplo, si el color naranja representara a los hombres y el color azul representara a las mujeres, entonces diríamos que 10 hombres jugarían fútbol, ¿cierto? Y 9 mujeres jugarían fútbol. Mientras que en el básquetbol, 7 hombres juegan básquetbol y 6 mujeres juegan básquetbol. Con el voleibol serían 5-4 y en el tenis ya sería 4-5. Para eso es que básicamente pues nos sirve este tipo de gráficas. Tenemos otro tipo de gráfica que es el gráfico de torta o diagrama circular. Em, Este sirve para representar variables cualitativas. Por ejemplo, acá tenemos lo que pudo haber sido una encuesta de satisfacción. Entonces, tenemos que el 42% está satisfecho, que el 23% indiferente y el 35% insatisfecho. Para ese tipo de encuestas pueden servir estos gráficos. Tenemos el histograma. Un histograma es un gráfico que permite representar la distribución de frecuencia de un conjunto de datos numéricos. Entonces podemos representar como esas tablas de frecuencias que acabamos de desarrollar. Gráfico de líneas. El gráfico de línea es una representación gráfica que permite proyectar la tendencia general de un conjunto de datos en el tiempo. Este tipo de gráficas, por ejemplo, se puede ver en la bolsa, en la divisa, cosas así, en el comportamiento del dólar, de la economía, se ven este tipo de gráficas. Gráfico de dispersión. Es un gráfico que permite estudiar las relaciones entre dos conjuntos asociados de datos que aparecen en pares, por ejemplo, XY. Ya tenemos XY, los dos ejes. Uno de cada conjunto. El diagrama muestra estos pares como una nube de puntos. Entonces acá lo podemos ver. Y si podemos relacionar, y podemos relacionar estos puntos. Por ejemplo, este punto lo podemos conectar si trazamos una línea hasta acá y la otra hasta acá, más o menos hasta el 4. Y así con cada uno de estos puntos para asignarle un valor. Siempre lo vamos a relacionar con el eje X y el eje Y. Listo. Continuamos con medidas de tendencia central. Son medidas estadísticas que se usan para describir la localización de los datos. Las medidas de tendencia central nos indican hacia dónde se inclina o se agrupan más los datos. Las más utilizadas son la media, la mediana y la moda. Entonces acá empezamos con la media aritmética, que es el promedio o medición de tendencia central de uso más común. Se calcula sumando todas las observaciones de una serie de datos y luego dividiendo el total entre el número de elementos involucrados. Entonces acá como tenemos esta imagen, podemos observar que hay 1, 2, 3, 4, 5 datos, ¿cierto? Como es la media aritmética, lo que vamos a hallar, o el promedio, que viene siendo lo mismo, lo que hacemos es dividir entre el número de datos. Como hay 5 datos, pues acá dividiríamos entre 5
para calcular esa media aritmética. La mediana es el valor medio de una secuencia ordenada de datos. Si no hay empates, la mitad de las observaciones serán menores y la otra mitad serán mayores. Entonces acá, como podemos observar en esta imagen, tenemos un grupo de datos que son 12 datos en total. Lo que hacemos es primero organizarlos de menor a mayor. 6, 7, 8, 9. Acá están organizados de menor a mayor. Ese es el primer paso. El segundo, vamos a marcar los datos del centro o de la mitad. Siempre que nos presenten o se nos presente un conjunto de datos que sea par, en este caso son 12 datos, pues en la mitad nos van a quedar dos números, dos datos, siempre cuando es par. Cuando es impar, ya solamente nos queda uno. Por ejemplo, si separamos acá este grupo de datos de 5 datos, pues la mediana sería el de la mitad, que sería este 8. Pero como en este caso, que tenemos un conjunto de datos par, ¿cierto? Son 12 datos. Lo que hacemos es seleccionar esos dos del centro, esos dos de la mitad, sumarlos y dividirlos en dos para sacar un promedio. Entonces, en este caso, 7 más 8 dividido en 2 igual a 7,5. Y acá obtenemos la mediana. Siempre que sea, como les digo, un grupo de datos par, va a ser así. ¿Alguna duda, pregunta o inquietud? Por acá en el chat no veo preguntas, dudas. Listo, entonces vamos a continuar. La moda. La moda es el valor de una serie de datos que aparece con más frecuencia. Se obtiene fácilmente de una clasificación ordenada. Entonces, lo mismo. Aquí ordenamos nuestros datos y la moda es el dato que más se repite. En este caso, en este grupo, pues la moda es el número 5 porque se repite. En este caso, en el segundo caso tenemos una bimodal porque hay dos datos que se repiten, ¿cierto? Que se repite el mismo número de veces. El 3 se repite dos veces y el 9 también se repite dos veces. Entonces la moda es 3 y 9. Acá tenemos otra multimodal, ¿cierto? Que puede ser otro caso que se nos presente, y es que se repiten tres datos. En este caso, el 3, el 7 y el 9. Y por último, tenemos la modal o donde no hay moda, ¿cierto? Porque no hay ningún dato que se repita acá en este grupo. Todos son distintos. Entonces, en este caso, no tenemos moda. Medidas de dispersión. Son medidas estadísticas que miden la variabilidad de un conjunto de datos. Las medidas más utilizadas son rango, varianza, desviación, estándar. Esas son pues las más utilizadas. Para este caso vamos a ver un video. Entonces, por favor, para que estén muy atentos y atentas. Por favor, me confirman si pueden escuchar. ¿Sí pueden escuchar?
No, señor, no se escucha. Profe, dele play, es que no se escucha. Ahí, ahí se escuchó, lo pausé. No, No, señor. no se escuchó nada. Mm, ok, vamos a ver. Espera, a ver qué pasó. ¿Siguen sin escuchar? No, todavía no se escucha. Mm, no sé qué pudo haber sido. Esperan, a ver, revisamos acá. Las medidas de dispersión nos permiten saber qué tan alejados están los datos con respecto a una medida central. Ahora sí se escucha. Gracias. Ahora Para sí. ver la aplicación de estos conceptos, consideremos cuatro personas de distintas estaturas: 1,50, 1,60, 1,80. Ahora sí, ¿verdad? Sí, señor. Ya, gracias. Igual a 0,40 metros. Luego, el rango es 0,40 metros. Varianza. Ahora bien, una medida de dispersión que considera todos los datos es la varianza. Para obtenerla, lo primero es calcular el promedio entre todos los datos. En este caso, 1,50 más 1,60 más 1,80 más 1,90, todo esto dividido por 4, es igual a 1,70 metros. Conociendo el promedio, podemos obtener la varianza. ¿Cómo? Se debe calcular la diferencia entre cada dato y el promedio. Cada una de estas diferencias se eleva al cuadrado y se suman. Luego, este resultado se divide por la cantidad de datos. Es como un promedio de las distancias con respecto a la media, pero al cuadrado. Desviación estándar. Y si calculamos la raíz cuadrada de este resultado, entonces obtendremos la desviación estándar. En este caso es aproximadamente 0,16 metros. ¿Qué nos quiere decir la desviación estándar? Esta medida nos indica qué tan alejados están los datos con respecto al promedio. Mientras mayor sea la desviación estándar, más alejados están de esta medida. Es decir, la muestra es más heterogénea. Muy bien, entonces vamos a, mm, vamos a continuar acá a hacer un repaso de lo que vimos en el video y nos decía que el rango es la diferencia
entre el número máximo y el mínimo de los datos que nos dan, ¿cierto? O de una población o muestra. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos como máximo 49.079 y el mínimo 10.124. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular ese rango? Pues hacemos una resta, nos dice que es la diferencia. Entonces restamos 49.079 menos 10.124 y obtenemos que el rango es 38.955. Y así obtenemos nuestro rango. ¿Listo? Ese es muy sencillo. Y la varianza, que era lo que nos explicaban ahí en el video también, es este procedimiento. Lo primero que debemos hacer es pues calcular el promedio, ¿cierto? El promedio de los datos que nos da. En este caso, acá tenemos como promedio el 26. El 26. Y los datos que nos habían dado era el 24, el 28, el 25 y el 27. Todo esto, pues lo restamos y lo elevamos al cuadrado para obtener un promedio. Por eso lo dividimos en 4. Entonces, ya organizando de esta forma nuestros datos, lo que hacemos como paso siguiente es desarrollar cada una de las operaciones que se encuentran en los paréntesis. Entonces acá el primero, 24 menos 26, pues nos da menos 22 elevado al cuadrado. Más 28 menos 26, pues nos da 2 elevado al cuadrado. Más 25 menos 26, nos da menos 1 elevado al cuadrado. Y más 27 menos 26 nos da 1 elevado al cuadrado. Y todo esto sobre 4. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues seguimos desarrollando las operaciones que se encuentran dentro de los paréntesis. Entonces, menos 2 elevado a la 2 nos da 4, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto nos quiere decir que debemos multiplicar el 2 dos veces. 2 por 2, 4. Acá aplicamos la ley de los signos, ¿cierto? Menos por menos nos da más, entonces por eso el 4 nos queda positivo. Y de la misma manera hacemos con estos. 2 por 2, 4. 1 por 1, 1. Y 1 por 1, 1. Hacemos la sumatoria, ¿cierto? Y nos da 10. Esta suma dividido en 4. Y al hacer esa división, pues obtenemos que un resultado de 2.5, que esa viene siendo la varianza. ¿Hay alguna pregunta en este punto? Recuerden que la pueden hacer sin problema, si no la pueden escribir. Lo importante es que nos quede claro y que no tengamos inconvenientes a la hora de presentar la evidencia. Voy a revisar a ver si por acá hay preguntas. Listo. No veo preguntas. Muy bien, entonces vamos a continuar. Y acá tenemos la desviación estándar, que básicamente es al resultado anterior. Cuando uno obtiene ese resultado anterior, pues aplica la raíz cuadrada. Aplicar la raíz cuadrada a este mismo resultado, ¿cierto? A la varianza. Aplicas la raíz cuadrada y ahí vas a obtener la desviación estándar, que es lo que nos explicaban también en el video. Bueno, vamos a hacer esta actividad. Es una actividad muy sencilla para que por favor la hagamos acá en clase. Voy a copiar
y pegar el link porque creo que el QR no está funcionando. Entonces voy a dejarles acá en el chat el enlace. Listo. Por favor, me envían pantallazo ahí cuando hayan terminado. Es muy sencilla la actividad y corta por ahí 1 minuto y medio, máximo se pueden tardar. 2 minuticos. Una preguntita me está pidiendo un código para entrar a la actividad. Ah, qué raro. ¿A los demás también? Em, Porque ahorita lo abrí. Me salió Mira, así, como estoy mandando por el chat. ya revisamos a ver. ¿Alguien más tuvo el mismo problema? Si quieres, vuelve a ingresar otra vez. No, vea, ya por acá me enviaron pantallazo de que lo logró muy bien. Santiago. Santiago Prieto ya lo logró. Entonces de pronto debe ser con algo con tu teléfono. Vuelve a ingresar. A ver. Listo, acá también ya otra persona lo logró. Muy bien, 90 puntos. Muy bien, a ver, ¿quién más lo logró? ¿Alguien más que haya terminado el juego? La persona que no podía ingresar finalmente lo logró.
A ver, Julián está escribiendo. No, sí, señor, ya puede entrar. Ya le envío la respuesta. Vale, Marta, muy bien. Listo. Muy bien. Marta también por acá lo consiguió. Perfecto. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto. Mientras van terminando ahí, les voy explicando acá el tema de la evidencia. Para esta actividad se toma como estrategia el aprendizaje estudio de caso, en el que usted debe realizar el análisis de la información presentada utilizando las herramientas matemáticas trabajadas. El producto a entregar es una videosustentación. En formato de entrega es el MP4. La resolución mínima 720 píxeles. La evidencia se llama videosustentación y tiene este código. Y el plazo máximo para presentar esta evidencia es hasta el 11 de mayo del 2026. Voy a presentarles acá la guía. Entonces ustedes ya saben cómo ingresar a Sayuna. Entonces ahí van a encontrar la guía 3. La actividad la van a encontrar después de la actividad de matemáticas que trabajamos la sesión anterior. Y aquí van a encontrar el espacio para cargar ese trabajo. Es un video y ya les voy a mostrar la guía. En este espacio donde dice video sustentación, ahí se debe cargar la evidencia. La guía, como les decía, es esta y pues sigue después del trabajo que se realizó de matemáticas. Entonces acá estaba el informe, planteamiento de la ecuación. Y acá sigue nuestra otra actividad o la evidencia que se debe presentar. Entonces, ¿de qué se trata? Es un análisis estadístico del rendimiento de un sitio web desarrollado para una MIPYME. Entonces, acá nos presentan una tabla con los datos y con base en esos datos, a partir de esa información, vamos a desarrollar nuestra evidencia. Lo pueden hacer mediante diapositivas o de cualquier otra manera que deseen para hacer una video presentación. Listo, entonces el primer punto, identificar el problema del entorno. El sitio web está mostrando crecimiento en tráfico. Los datos permiten confirmar que la estrategia de lanzamiento fue efectiva. El diseño de banner ocupa un espacio adecuado o excesivo. Ese es el primer punto. El segundo es el procedimiento estadístico de la estadística descriptiva. Entonces se tiene que calcular la media aritmética, la mediana, la moda y el rango. En el tercer punto, ya lo que tiene que ver con la representación gráfica, entonces se debe elaborar un gráfico de barras o de líneas con las visitas por día. Interpretar la tendencia creciente, estable o variable. Entonces van a graficar esta tabla que corresponde a las visitas. Eso en el tercer punto. En el cuarto punto, la aplicación geométrica. Entonces tiene que calcular el área del banner de acuerdo a la información que se presenta anteriormente.
el área visible total, determinar si el banner supera el 50% del área visible. Y si el cliente solicita cotizar un banner triangular y otro rectangular, ¿cuáles serían los algoritmos que utilizaría para hacer el cálculo del área? Ese es el trabajo que se tiene que hacer y se debe presentar mediante un video. Entonces, acá están como los términos de referencia de forma para presentar el video. Ahí está la lista para que por favor lo lean. Las especificaciones técnicas del video y los lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Y hasta ahí sería. No sé si tengan alguna duda, pregunta o inquietud con respecto a la evidencia. Bueno, muy bien para las personas que por acá terminaron de enviar el pantallazo. Carlos Arturo, Julián Esteban, Marta que ya lo he enviado, Alison Capera y Santiago. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la guía? ¿O está claro todo? Pueden reaccionar, pueden enviar, colocar un mensaje, por favor, para confirmar. Listo. Entonces, como no hay más dudas, ni inquietudes, ni preguntas, ya daríamos por terminada la sesión del día de hoy, agradeciéndoles por su participación y pues haciéndoles la invitación a presentar su evidencia dentro de los tiempos correspondientes. Este ya es el último trabajo que nos queda pendiente de matemáticas. Entonces, pues la invitación es para que le metan la ficha. Ya les queda muy poco de este proceso, entonces para que le metan ganas y salgan adelante con su curso. Recuerden que yo estoy para apoyarlos. Cualquier duda o inquietud se pueden comunicar conmigo a través del correo electrónico, a través del foro de dudas e inquietudes o en mi perfil también encuentran el enlace para el chat sincrónico. Entonces a través de estos canales se pueden comunicar conmigo para cualquier duda o inquietud. No siendo más, les deseo una feliz noche, que descansen y muchísimas gracias. Muchas gracias, Dios la bendiga. Bueno, que estés muy bien, Marta. Hasta luego.